Mm. ¿Veis la presentación? Sí, se ve. Vale. Bueno, pues ya digo, va a ser breve porque aquí de este tema, bueno, pues lo que vemos es una descripción somera de los recintos de pruebas, ¿no? Esos recintos, pues son la cámara anecoica y la cámara reverberante, ¿vale? Entonces, bueno, son 3 puntos, un par de diapositivas de conceptos básicos. Hablaré en primer lugar de la cámara reverberante y luego de la cámara anecoica. Bueno, la idea de tener recintos de prueba es para poder realizar medidas controladas con campos acústicos determinados, ¿no? Por ejemplo, pues hay medidas que, bueno, pues interesa que uno tenga un campo libre, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, medir la directividad de una fuente, ¿vale? O quiere hacer medidas de respuesta en frecuencia, o quiere hacer medidas de potencia de una fuente también, pues hacer medidas en campo libre, en ese entorno controlado, pues se interesa, ¿no? Puede que lo que quiera es lo contrario a un campo libre, que sería un campo difuso, ¿no? Porque quiere hacer una medida de un coeficiente de absorción de un material, por ejemplo. Bueno, pues eso se realiza en recintos de prueba, porque obtener ese campo de forma natural no es posible, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, un campo libre, pues se puede aproximar a esa situación si no está en el exterior y se trata de aislar pues de cualquier elemento que pueda producir una reflexión. Pero, hombre, siempre va a tener el suelo y luego, por supuesto, no va a controlar tampoco pues, que cambie el clima, ¿no? Que tenga viento, en fin. Entonces, el poder realizar esas medidas con esos campos determinados y en unas condiciones que puedan estar controladas es lo que hace que, bueno, pues, pues existan estos recintos de prueba o ensayo. Entonces, existen dos, ¿no? Que son la cámara reverberante, que es la que tenéis aquí a la derecha de forma esquemática, que es una cámara en la que las superficies de la misma reflejan la mayor parte del campo acústico, de la energía que incide en ellas, ¿no? Y produce, la idea es, y el diseño pues tiene su objetivo, que produzcan un campo difuso, ¿no? O sea, que en cada punto pues se reciba pues campo de todas las direcciones como consecuencia de esas reflexiones y además con igual probabilidad y nivel. Aquí, bueno, pues ya veremos, ¿no? Hay, aparte, lo que observamos así de un vistazo rápido a este dibujo, donde tenemos aquí una fuente emitiendo, es que la cámara pues no tiene una forma regular y además tiene elementos aquí, elementos suspendidos, ¿no? sobre el techo, ¿no? Bueno, pues eso lo comento ahora más adelante. Y luego, eso serían las cámaras reverberantes. Y luego tenemos las cámaras anecoicas y la opción de semianecoicas, que no son completamente anecoicas, en las que en vez de dar el protagonismo a la reflexión, que es lo que teníamos en la cámara reverberante, lo que tenemos es lo opuesto, la absorción, ¿no? O sea, para poder conseguir aquí en la cámara reverberante, pues lo que teníamos es el campo, lo que pretendíamos obtener es el campo difuso, y aquí en las cámaras anecoicas lo que se pretende es obtener el campo libre, ¿no? Entonces se busca que las superficies absorban la mayor parte, ¿no? Idealmente todo, el campo acústico que incide en ellas, ¿vale? Entonces aquí tenemos una cámara completamente anecoica donde tenemos superficies absorbentes en todas las, bueno, pues, digamos, todas las caras de la cámara, y aquí tenemos una cámara que en este caso es semianecoica porque en el suelo pues no tenemos bueno, lo que son las cuñas, que serán los elementos que se van a encargar de realizar la absorción. Aquí en la cámara anecoica, claro, si tenemos cuñas en el suelo, no las podemos pisar, eso es lo que comentaba antes también Sergio, pues lo que tenemos es una rejilla sobre las cuñas para no estropearlas, que es donde, bueno, pues uno pisa y realmente hace las medidas. En la cámara semianecoica lo que tenemos es suelo, ¿no? Entonces, como aquí indico, pues puede ser interesante
pues si uno quiere hacer medidas de elementos pesados, como por ejemplo un vehículo, ¿no? Y lo tiene que meter dentro de la cámara y no está pesando en una rejilla, ¿no? Ahí utilizaría el suelo. Bueno, tanto en las cámaras anecoicas como en las reverberantes se van a producir, por supuesto, en mayor o menor medida, reflexiones en las superficies de la cámara. Estas reflexiones, por supuesto, van a ser más importantes, porque es lo que se busca en la reverberante, pero en la anecoica también puede haber algo, ¿no? Que sea residual. Entonces, estas reflexiones, esto lo habréis estudiado, seguramente esta diapositiva, pues si no igual, parecida, la habréis visto ya o la veréis en acústica de recintos, ¿no? En la que, bueno, se ven los modos de la sala, ¿no? Pues resulta que cuando se producen reflexiones, pues si esos caminos que recorre la señal reflejada, pues cuando llegan a un punto, pues coinciden, cuando te llega otra, se te suman, digamos, señales y se han recorrido unos trayectos con un número adecuado de longitudes de onda, pues podemos tener un refuerzo, una cancelación, y eso pues da lugar a que haya frecuencias de resonancia en las salas, ¿no? Y en función de las superficies en las que se han producido esas reflexiones, pues se habla de modos axiales cuando pues se han contemplado dos superficies, ¿no? Que sería esta situación del dibujo. ¿Veis el ratón, no? Entiendo, ¿o no? ¿El ratón moverse no lo veis? Sí, sí se ve. Ah, sí, vale. Bueno, cuando hay dos superficies involucradas, los modos son tangenciales cuando tenemos 4 o oblicuos cuando hay 6. ¿Vale? Las frecuencias de los modos pues vienen dadas por esta expresión, donde tenemos aquí la velocidad del sonido, y luego tenemos las dimensiones de la sala en X y Z, y N pues es el número de veces, el número de landas de medias longitudes de onda entre superficies, ¿no? Que son valores que nosotros podemos ir dándole, como se ve aquí para un ejemplo, ¿no? Una sala de dimensiones 3,5, 5 y 3,5 metros, ¿no? Entonces uno hace la cuenta, va poniendo 0, 1, 0, va cambiando los valores de NX, NI y NZ y va obteniendo pues las frecuencias de resonancia, las frecuencias de los modos, ¿no? Que en función aquí de que tengamos, por ejemplo, aquí solamente tenemos de las tres Ns, ¿no? Pues tenemos solamente en un eje, pues serán axiales, si tenemos en dos, pues tangenciales, y tenemos en los tres será oblicuo, ¿no? Entonces, de esta manera podemos calcular los modos. A nosotros, en general, no nos va a interesar en ninguna de los recintos de prueba tener frecuencias en las que se nos concentren, tener frecuencias de resonancia. Entonces, eso hay que tratar de evitarlo. Entonces, especialmente en la cámara reverberante, que es de la que hablo ahora, porque en la cámara reverberante las reflexiones se van a buscar. Entonces, hay que tratar de evitar que tengamos esas frecuencias de resonancia, ¿no? Y hay distintas formas, ¿no? Una opción para evitar las frecuencias de resonancia es trabajar con diseños de geometrías irregulares. Es decir, geometrías en las que las superficies, es decir, las paredes, techo y suelo, no sean paralelas. Entonces, de esta manera, bueno, pues se consiguen más caminos, más ángulos, ¿vale? Y entonces, pues no tenemos esos problemas de las resonancias, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en la parte derecha, tenemos un ejemplo de esto es una cámara reverberante que he obtenido los datos de la Universidad Politécnica de Valencia. Es una cámara que tiene allí montada, y aquí tenemos las 6 caras de la cámara, suelo, techo y las 4 paredes, ¿no? Si observáis, pues aquí en el suelo, pues esta pared no es paralela a esta, ni esta pared, bueno, esto estamos viéndolo desde arriba, va a ser paralela a esta, ¿vale? Tampoco es paralelo el techo y el suelo, porque si os fijáis en esta pared, ¿no? La parte esta de aquí, la pared 3, es más alta que la pared 4, ¿no? Esta pared es más alta que aquí, luego hay una caída y tampoco es paralelo el techo con el suelo. Es decir, no hay ninguna superficie que sea paralela, ¿no? O sea, que es lo que se iba buscando, ¿no? Luego, además, para buscar la difusividad, ¿no? Que es de la cámara, que para conseguir el campo difuso, hay un criterio que te dice, bueno, para obtener, interesa que los modos se repartan, los modos de resonancia, pues para tener 20 modos en un tercio de octava, que esto es una referencia que tenéis al final en la
en las fuentes, pues hay que cumplir que el volumen de la cámara tiene que ser mayor o igual que 4 veces la lambda máxima a la que uno pretende trabajar al cubo, ¿vale? Y hay otro criterio para una distribución uniforme de modos. Esto viene de una norma ISO, esta es la diagonal mayor que tengamos en la cámara, ¿no? Que sería, pues en este caso, si nosotros lo pudiéramos pintar desde esta esquina del suelo a esta esquina del techo, que sería aquí, ¿vale? Pues esa tiene que ser menor que 1,9 veces el volumen elevado a un tercio. Entonces, bueno, pues aquí se pueden hacer cuentas para esta cámara. Esta cámara, por ejemplo, tiene un volumen de 238 metros cúbicos, ¿no? Normalmente, bueno, pues se busca que tenga un volumen de mayor de 200. ¿Vale? Entonces, si sustituimos de aquí, despejamos la frecuencia, o sea, en vez de con la lambda ponemos C partido por F y despejamos la frecuencia, pues esa frecuencia me va a salir, en este caso, pues mayor de 88, perdón, 1 hercios, ¿no? O sea que esta cámara me serviría a partir de esta frecuencia, ¿no? O sea, me marcaría, esta expresión me marca la frecuencia a partir de la cual podríamos trabajar, ¿no? Y podemos comprobar si cumplimos que la diagonal sea menor que este valor. Podemos calcular la diagonal porque tenemos por geometría muy sencilla. Al final uno tiene que hacer la raíz cuadrada de 7,97 al cuadrado, 6,71 al cuadrado y 5,25 al cuadrado. Eso me daría la diagonal máxima y uno, pues si la calcula, le sale de 11,6 y si aplica la expresión con el volumen 11,7, pues cumplimos, ¿no? 11,6 es menor que 11,7. ¿Vale? Entonces yo digo, esto es geometría para evitar esas reflexiones que me dan como ecos, ¿no? Que no me interesan. Puede que, aún así, o sea, aunque nosotros sepamos que sean o que son más interesantes las geometrías irregulares, puede que, bueno, pues por motivos constructivos, por su simplicidad, al final uno tenga una geometría rectangular, ¿no? La típica de una sala. Bueno, pues en este caso pues, también se puede trabajar, pero hay que escoger las dimensiones de la sala de manera, bueno, de manera inteligente, ¿no? Entonces hay unas relaciones recomendadas, ¿no? Estas vienen de la referencia, pues este es un libro, ¿no? de acústica arquitectónica, en el que te dicen, bueno, pues aquí tenéis una zona aceptable de relaciones entre las dimensiones del eje, bueno, cociente XZ y aquí el cociente YZ, ¿no? Para, pues, no tener estos problemas. Entonces, por ejemplo, tenéis aquí un ejemplo, ¿vale? Nos hemos ido a este punto que está dentro de la zona aceptable, en el que tenemos en este eje un 1,2 y en este otro eje un 1,4, ¿no? Que es lo que tenemos en el origen, ¿no? Entonces, la combinación sería el LZ1, la partida, el LX 1,2 y el LY 1,4. Estas son las relaciones. Si yo fijo, esto lo he hecho al azar, ¿no? Un tamaño para la altura de 5 metros, pues uno multiplica, que no está mal, pero bueno, las cámaras reverberantes son cámaras grandes. Pues ahora multiplicamos por 1,2 y me sale que la dimensión en X serían 6 metros y la dimensión en Y, pues 7 metros. Podemos calcular el volumen de la cámara. En este caso, pues esta cámara de 5 por 6 por 7 pues me da 210 metros cúbicos, que está por encima de 200, que es una recomendación, y si uno calcula la diagonal, pues me le sale 10,4, que si pues hace la operación correspondiente, le sale que cumple la expresión, porque la fórmula con el volumen me sale de 11,2, o sea, estamos por debajo. Y bueno, pues esta cámara concreta, si hacemos también la misma cuenta para ver la frecuencia mínima, a partir de la cual podríamos trabajar, pues le sale de 91,8 hercios. Bueno, además, además de buscar con la geometría, pues el tratar de conseguir el mayor número de ángulos de reflexión en la cámara y evitar eso que se sumen determinadas frecuencias, ¿no? Para no tener esas resonancias, bueno, determinados campos a una frecuencia para no tener resonancia. Aparte de eso, se trabaja con difusores, ¿no? Que aparece aquí. Son elementos muy reflectantes que están formados por láminas de baja absorción acústica pueden ser densos, de 5 kilos por metro cuadrado, que bueno, son dispuestos en la sala, pues mejoran la isotropía del campo, ¿no? O sea, que haya campo en todas direcciones.
No cambian el número total de modos, pero sí modifican su distribución, consiguiendo una mayor difusión. Se recomiendan difusores de distintos tamaños y cubrir entre un 15 y un 25% de la superficie total, ¿no? Estos son datos que podéis consultar en esta referencia. Entonces, hay en los difusores, bueno, aquí hay los diferentes tipos de reflexión que podemos tener, reflexión especular o difusa. Especular, pues tenemos, pues, por ejemplo, una superficie plana. Esto sería como un espejo, ¿no? Pues si me llega la señal con una determinada dirección, pues se refleja además con el mismo ángulo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, aquí lo que hay es un cambio de dirección, ¿no? Esto, en el caso de que la superficie sea curva, también se cumple, pero aquí el ángulo no coincide, ¿vale? El de incidencia y el de reflexión, de tal modo que, pues si uno tiene, pues como aquí se ve, ¿no? Distintos, con la misma dirección, ¿no? Tenemos incidencia en distintos puntos, pues las reflexiones, pues van a tener ángulos diferentes, ¿no? Entonces aquí se expande, ¿no? Se produce se expande el ángulo, ¿no? O sea, se consigue una difusión, aunque sea por reflexión especular, mayor, ¿no? Esto, bueno, uno, si se va, pues a alguna atracción y ve espejos, pues hay espejos normales, planos, y luego hay espejos curvos en los que uno se ve deformado, ¿no? Porque se produce este efecto. Estos serían reflexiones especulares y luego tenemos las difusas. En las difusas, o estas reflexiones se dan cuando pues, se incide, en este caso por la onda acústica, en una superficie corrugada, ¿no? Eso tiene que estar bien diseñado, ¿no? Estos salientes, ¿no? Estas separaciones, pues esto tiene que tener pues una separación en términos de lambda determinada, ¿no? Y se puede conseguir que la reflexión, en vez de en una dirección determinada, pues se produzca en distintas direcciones, ¿vale? Entonces esto para la difusión pues es perfecto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en las fotografías, esto es una cámara reverberante en el que, bueno, pues lo que tenemos son aquí, esta superficie que está marcada son curvas, ¿no? Para conseguir esa mayor difusión. Y luego, bueno, tenemos aquí ejemplos de difusores de tipo corrugado. Estos son de madera. Estos no tienen por qué usarse una cámara anecoica, ¿no? Pero bueno, sirven como ejemplo. Algunos sí que, bueno, pues sí que pues los he visto, ¿no? Como este de aquí de la derecha. Estos se pueden utilizar en cualquier sala, ¿no? Porque si una sala quieres mejorar la acústica, pues quiere evitar ecos y como estos elementos te ayudan a eso, pues se pueden emplear, ¿no? Entonces, esto se puede utilizar no solamente en las cámaras reverberantes. Entonces tenemos geometría y difusores, ¿no? Para conseguir la difusión. Los difusores, además, pues pueden ser fijos, o sea, que están situados pues en una parte de la pared o suspendidos del techo, que es lo habitual, y pueden ser a su vez planos o curvos, ¿no? Que es lo que tenemos aquí en las fotografías, ¿no? La difusión pues dependerá del tamaño del difusor respecto a la longitud de onda. Y deben, eso es importante, colocarse con orientación aleatoria, ¿vale? Entonces aquí tenemos pues eso, varios suspendidos, varios difusores planos, y aquí los difusores pues son curvos, ¿vale? Y eso es crítico el que la disposición, la orientación, perdón, pues sea aleatoria, ¿no? También su posición. Hay fijos y hay móviles, ¿vale? Los móviles suelen ser superficies que giran, que deben ser lo suficientemente grandes, ¿no? Mayor que la media longitud de onda de las señales, ¿no? Que pretendan, porque normalmente aquí el problema de la difusión que uno tiene en una cámara reverberante lo tiene principalmente a bajas frecuencias, ¿vale? Entonces, bueno, pues donde tiene que tratar de mejorarlo es con estos elementos, es en baja frecuencia. Que es como aparece aquí, no deben ser suficientemente grandes y densas para reflejar bien las bajas frecuencias. Y además deben orientarse para interceptar todos los modos del recinto, o sea, no debe coincidir, pues tenemos a lo mejor una sala como este tipo, pues con la vertical solo, pues ahí no, a lo mejor habría que inclinarlo pues para que se interceptaran todos los modos, ¿no? Y son difusores que dan muy buen resultado y son más eficaces en salas irregulares que en salas rectangulares como estas de aquí. No tengo ninguna foto de un difusor móvil. Bien, pues estas son las ideas principales de la cámara reverberante. De la cámara anecoica, bueno, aquí lo que pretendíamos era el que la energía sonora fuera absorbida por las paredes del recinto, de manera, ¿no? que no haya nada de reflexión, ¿no? Aquí, ¿qué
¿Qué hay que tener en cuenta en la geometría? Bueno, pues debido a la gran absorción de las paredes, el efecto que yo he comentado, que era muy importante en las cámaras reverberantes, de las frecuencias resonantes, los modos del recinto, ahora es más residual, ¿no? Porque como se van a absorber, ¿no? Pues bueno, pues eso ya digo, no tienen tanta importancia, aunque se tienen en cuenta. Por ello, aquí, debido a que, bueno, es mucho más sencillo el construir una cámara, ¿no? Con geometría rectangular que con una geometría extraña, ¿no? Como la que hemos visto en las cámaras reverberantes, pues aquí se suelen utilizar estas geometrías rectangulares. ¿Vale? O sea que cámaras reverberantes suelen tener geometrías irregulares, aunque no necesariamente, y las cámaras anecoicas sí que suelen tener casi todas, bueno, se podría ganar algo, pero no, al final suelen ser todas con geometrías rectangulares. Respecto a la geometría, pues hay cierta información que uno puede seguir, que está descrita en esta norma, en la ISO 3745, que te da idea del dimensionado de la cámara, ¿no? Esto, pues esta normativa, vamos a avanzar si queréis. Aquí la tenéis en la normativa, se trata aquí de determinación de los niveles de potencia acústica, niveles de energía acústica, de fuentes de ruido a partir de la presión acústica, método de laboratorio para cámaras anecoicas y semianecoicas. Vale, bueno, en esta normativa, si uno consulta el texto, pues se indica que las medidas para, bueno, pues por ejemplo, para tener la potencia hay que realizarlas en un campo acústico libre de reflexiones no deseadas de los límites del recinto. ¿Vale? Esta es la frase que aparece, ¿no? Y esto implica una separación de las superficies absorbentes determinada, ¿no? Y se suele considerar una separación mínima de lambda partido por 4, un cuarto de longitud de onda. Y luego, además, se indica en la norma que para realizar las medidas hay que hacerlas fuera del campo próximo de la fuente acústica sometida a ensayo. Es decir, lo que se pretende es hacer la medida en campo lejano. Entonces, la distancia a la cual nos tenemos que situar de la fuente tiene que ser, para cumplir esta condición, mayor o igual que 2 de sub 0. De sub 0 es la dimensión característica de la fuente, ¿vale? Que yo aquí la he puesto, ¿no? Parece que es como el tamaño de la fuente, pero esto hay que mirarlo en la normativa porque tiene sus matices, ¿no? Y es distinta para cámaras semianecoicas como esta que para cámaras anecoicas. Desde luego, esta distancia tiene que ser siempre superior a 1 metro y además tiene que ser también superior a lambda partido por 4, ¿no? O sea que nos quedaríamos con el caso peor, ¿no? Viendo las tres situaciones. Entonces, eso pues sirve para determinar las medidas, porque claro, si te dicen que estamos, por ejemplo, en una cámara de anecoica, pues resulta que, bueno, pues las dimensiones de cada una en cada uno de los ejes tiene que ser suficiente para ubicar a la fuente que vamos a analizar. Más, tenemos que dejar, tanto hacia un lado como hacia el otro, el radio correspondiente para poder hacer unas medidas que no estén en campo próximo. Y luego tenemos que dejar el margen correspondiente de separación de las cuñas por cada lado, por eso está multiplicado por 2, pues para que estas no influyan en la medida. Y luego, bueno, pues en la cámara tendríamos que añadir lo que es el tamaño de la cuña, ¿no? Para ya llegar, digamos, a lo que es el hormigón, ¿vale? Entonces, como tenemos también en ambos sentidos, pues habría que multiplicar por 2L. ¿No? Esto me sirve para calcular una dimensión que, pues en este caso, pues tendríamos que cumplir como mínimo en todos los ejes. En el caso de la cámara semianecoica, que es la que está aquí en el dibujo, pues para el X y el Y es lo mismo, pero para el Z, como para abajo no hay que guardar las mismas condiciones, pues ahora solamente tenemos que dejar el tamaño de la fuente, el radio mínimo para poder hacer la medida en campo lejano y la separación correspondiente para hacer la medida correcta de las cuñas, más las cuñas, ¿no? Que es esto que aparece aquí abajo. ¿Vale? O sea que las dimensiones pues cambian. Entonces, en una cámara anecoica, mediante estas expresiones, pues podemos hacer una estimación del tamaño necesario, ¿no? Que requerimos. Estas cámaras, como ya he comentado, se basan en la absorción del campo acústico que incide
en las paredes, techo y suelo en el caso de que sea completamente anecoica. Entonces, para ello, como aparece aquí, las superficies de recinto están diseñadas para absorber la mayor parte de la energía y están formadas por cuñas fabricadas con material absorbente y cuya geometría presenta un cambio gradual de impedancia al campo acústico incidente, lo que minimiza las reflexiones. O sea, nosotros lo que tenemos en las paredes y suelo son elementos que tienen esta forma, ¿no? Que es una cuña, dispuestos de tal manera que el campo sonoro que incide, la idea es que incide sobre las cuñas, bueno, si es a muy baja frecuencia, la verdad es que no va a funcionar, las cuñas no las va a ver. A medida que va aumentando la frecuencia, pues sí, el campo va a ver las cuñas y se van a producir aquí reflexiones dentro de las mismas que gracias también a la composición de materiales, pues que es absorbente, pues van a lograr que lo que finalmente o eventualmente se pueda reflejar pues sea extremadamente débil, ¿no? Si uno hace el análisis, ¿no? del funcionamiento de las cuñas, fijaos que si uno analiza la onda acústica cuando incide sobre la superficie con las cuñas, pues esta forma hace que la impedancia o la diferencia de impedancia que nosotros vemos desde fuera hasta dentro, ¿vale? Cada medida que vamos avanzando, pues se va produciendo un cambio de impedancia gradual. ¿Vale? Aquí tenemos un cambio de impedancia entre la parte derecha y la parte izquierda, y aquí lo mismo, parte derecha, que nunca no es muy brusca, ¿vale? Es gradual, y eso favorece que no haya reflexiones, que es lo que se busca con las cuñas. Entonces, si uno hace el análisis del funcionamiento, pues resulta que el tamaño de la cuña, o sea, los milímetros, están relacionados con la frecuencia mínima a partir de la cual vamos a poder trabajar en la cámara. ¿Vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos la expresión de diseño, digamos, sería que la longitud de la cuña tiene que ser mayor o igual que la longitud de onda máxima correspondiente a la señal que queramos analizar partido por 4. Si lo convertimos en forma de frecuencia, o sea, cambiamos lambda por c partido por f y despejamos f, pues la frecuencia tiene que ser mayor que la velocidad del sonido partido 4 veces la longitud de la cuña. Entonces aquí vemos cómo en esta figura, que está extraída de esta referencia, vemos que si queremos o si tenemos cuñas más grandes, ¿no? Nos vamos a este eje, ¿no? A medida que aumentamos el tamaño de la cuña, pues nos vamos desplazando aquí a frecuencias más bajas, o sea que podemos tener una cámara acústica que pueda trabajar a frecuencias más bajas, ¿no? Lo cual es ampliar el rango de trabajo a costa, por supuesto, de tener cuñas más grandes, ¿no? Aquí pues tenemos un ejemplo, alguna cuenta. Dice, bueno, pues mira, yo quiero hacer un diseño de una cámara anecoica y quiero que esta opere en tercios de octava correspondiente a 100 hercios, ¿vale? A partir de aquí. Bueno, pues si estos son tercios de octava y esta es la frecuencia central, pues entonces yo puedo calcular la frecuencia inferior con esta expresión que ya vimos, ¿no? 2 elevado a 1 un sexto multiplicado por la frecuencia central y eso me sale 89 Hz. O sea, eso quiere decir que me interesaría que la cámara operara a partir de 89 Hz. Bueno, pues si quiero que opere a partir de 89 Hz, pues puedo calcular la longitud con esta expresión, ¿no? La longitud de la cuña correspondiente, que en este caso pues me sale de 966 milímetros, ¿no? Que si observamos también aquí esta representación, pues vemos que está aquí la frecuencia, los 89 pues caerán aproximadamente por aquí, y si nos venimos por aquí, pues aquí lo que tenemos es casi los 1000, poco por debajo, 966 milímetros. ¿Vale? Esto te garantiza que tienes una reflexión de mayor o igual que 0,99, 99%, que es lo que se utiliza en el diseño de las cámaras. ¿Vale? O sea que esta expresión viene de aquí y viene de esta referencia, la referencia 5. Diseños de cuñas, pues existen distintas geometrías, ¿no? Que nos podemos encontrar, ¿no? Aquí, bueno, pues estas son las clásicas, pero también hay otras formas que son las formas piramidales, ¿no? O sea, no tenemos aquí como dos pendientes, ¿no? Sino tendríamos 4, ¿no? Sin embargo, estos diseños son los más empleados porque presentan resultados parecidos,
La verdad es que el piramidal es esencialmente igual, ¿no? Puede presentar alguna ventaja adicional, pero constructivamente estos son más sencillos y luego además se pueden disponer, como vemos aquí, en una cámara anecoica, pues se van alternando, ¿no?, de forma perpendicular, con lo cual al final el efecto es similar al que uno, por ejemplo, tendría una pirámide. Entonces las tenemos convencionales, que tienen de material fibra de vidrio. Las hay de tipo convencional, pero que están cubiertas con una cubierta, valga la redundancia, metálica perforada. Y luego hay algunos otros diseños, como este, que difieren de aunque se parece, tiene algo de parecido a la cuña, difieren de las cuñas y presentan mejores resultados porque te permiten que en tamaño pues sobresalgan menos, ¿no? Son diseños más cortos. Ahora aquí tenemos como una comparativa, tenemos la cuña convencional, ¿vale? Y estos nuevos diseños, ¿no?, que te permiten conseguir las mismas prestaciones, pero con un tamaño menor, ¿no? Aquí estos son resultados de un determinado fabricante y, bueno, pues que te ofrece cuñas con estas prestaciones, ¿no? Depende de hasta dónde tú quieras llegar en frecuencia, ¿no? Y aquí tenemos el corte del 99, en este caso porcentaje, 99% de energía absorbida, ¿no? ¿Vale? Para ver la frecuencia, ¿no?, que en este caso de corte es 250, 100 y 60, ¿no? Esto depende ya del diseño concreto que con lo que uno se quede, ¿no? Estas cuñas son de este fabricante. Lo que no te indica es la relación directa. Bueno. Y ya, por último, porque he dicho que, bueno, que iba a ser un tema muy breve porque es muy, muy descriptivo, aquí lo que tenemos es información del aislamiento, ¿no?, que es lo que yo le preguntaba a Sergio, ¿no? La cámara anecoica debe estar aislada del ruido externo y de las vibraciones para obtener las mejores prestaciones, ¿no?, niveles de ruido de fondo muy bajos, ¿no?, que es otro de los objetivos. Y para ello se actúa de dos formas, ¿no? Se trabaja con el concepto de doble sala o doble pared, en el que pues tenemos que la cámara se diseña dentro de otra cámara, ¿vale? O sea, tenemos aquí un doble muro, una doble pared, y aquí en medio pues podemos tener aire o podemos tener, se puede introducir espuma y además ahí se puede trabajar pues con diseño, ¿no?, para que absorba determinadas frecuencias, en fin. Esta sería la primera forma de conseguir un buen aislamiento, en este caso pues esencialmente pues para sonido, y luego para vibraciones lo que se hace es colocar en la estructura, en la de separación entre ambas cámaras, aisladores de vibraciones, ¿no?, o sea, amortiguación, ¿no? Y aquí pues tenemos pues de los tipos de amortiguadores que nos ha enseñado Sergio, ¿no? Almohadillas, soportes de neopreno, goma, y luego combinaciones con muelles, ¿no?, donde vemos aquí el tema del desplazamiento lateral, ¿no? Esto está protegido, en fin. Pues eso se coloca para evitar que la vibración de la estructura se pueda trasladar a la cámara. Y ya está. Aquí tenéis las fuentes en las que, bueno, pues está basado las diapositivas, ¿vale? Es un tema muy breve que quería yo haberlo contado junto con el de impedancia. Lo que digo yo, lo que pasa es que de impedancia no tengo aquí el material, ¿vale? Entonces, bueno, por lo menos esto se queda ya contado y sobre este tema pues lo que habrá será un cuestionario solamente, ¿vale?, que tendréis que entregar. ¿Vale? Bueno, pues voy a volver al Teams. Bueno, pues si queréis preguntar alguna cosa concreta. Y si no, pues ya esta grabación pues la dejaré de hecho voy a cortar ya, en el campus virtual para que podáis acceder a ella.